Hola a todos, mi nombre es Fernando y en esta ocasión vamos a ver el tema de gravitación universal. Antes de empezar con el desarrollo del curso, vamos a, vamos a ver algunas observaciones. ¿Sí? Entonces, veamos. Primero, antes de ver qué es gravitación universal, debemos saber o recordar que existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo. ¿Sí? La fuerza gravitacional es parte de esas cuatro fuerzas universales. Entonces, la física lo que hace es estudiar cada una de esas fuerzas. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y en este caso, la fuerza gravitacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que la fuerza gravitacional es la más débil de esas cuatro fuerzas. ¿Sí? Entonces, digamos que hay como que un orden de qué fuerzas son mayores. Por ejemplo, esta sería la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética sería así, mucho más grande. ¿Sí? Así de pequeña es la fuerza gravitacional, incluso hasta más pequeña si se compara con la fuerza electromagnética. Y si la comparamos con las otras fuerzas, pues es mucho más pequeña. Ya. Entonces, sabiendo eso, que es una de las cuatro fuerzas y que es la más pequeña de las fuerzas, vamos a ver de qué trata todo esto. La fuerza gravitacional, como decía, es parte de la física, ¿sí? Que se encarga de estudiar las fuerzas gravitacionales. Esas fuerzas gravitacionales, pues, aparecen entre dos cuerpos, ¿sí? Dos cuerpos cualesquiera tienen entre ellos fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, tengo estos dos cuerpos que están en reposo y sobre ellos, sobre estos cuerpos, va a haber como que una atracción entre ellos, ¿sí? Estos cuerpos van a estar atraídos y esa atracción va a ser esa fuerza gravitacional. En sí, la fuerza de atracción se da entre sus masas, ¿sí? Esta tiene una masa, digamos que, no sé, 1 kilogramo, digamos, suponiendo, y esta tiene 2 kilogramos. Entonces, la fuerza de atracción va a ser sobre esta masa de 1 kilogramo y de esta masa de 2 kilogramos. Va a haber una fuerza que va a hacer que se atraigan, que se junten. ¿Sí? Si no se juntan, ¿por qué es? O sea, no se juntan porque estas masas son muy pequeñas y además que como recordamos, la fuerza gravitacional es muy pequeña, ¿sí? Es tan pequeña que ni se siente, es demasiado pequeña. Si la fuerza gravitacional fuese más grande, entonces esas masas se pegarían como imanes. Ahora, entonces, bueno, y las leyes que gobiernan el movimiento planetario. Como saben, los planetas, las estrellas, pues son masas que son muy, muy grandes. Y como son muy grandes, entonces la fuerza gravitacional en ese caso sí aparece o se nota más, ya que la masa es mucho más grande. En masas pequeñas casi ni se siente, pero si son masas muy grandes, pues ahí sí se va a sentir, ¿no? Sí, por eso es que aparece y estudia el movimiento de los planetas. Explica, la gravitación universal de alguna forma explica el movimiento de los planetas. Ahora, la ley de la gravitación universal propuesta por Isaac Newton nos dice lo siguiente. Primero que la fuerza gravitacional, ¿sí? Vamos a poner eso, ¿sí? Esta fuerza gravitacional nos dice que es directamente proporcional al producto de las masas de dos cuerpos. Vamos a dibujar dos cuerpos. Consideramos, no sé, este cuerpo de aquí. Digamos que él tiene una masa 1. Y vamos acá a otro cuerpo más. Que tiene una masa 2. ¿Sí? Entonces, hay una fuerza que atrae estos dos cuerpos.
hay una fuerza que los atrae. Pero esta fuerza que los atrae, la fuerza gravitacional, dice que es directamente proporcional al producto de las masas de ellos. Entonces, directamente proporcional a M1 por M2. ¿Qué significa esto? Que la fuerza gravitacional entre M1 por M2, ¿cuánto es? Es una constante. ¿Sí? La fuerza gravitacional es entre M1 por M2 es una constante. Y si pasamos a multiplicar, la fuerza gravitacional es una constante por M1 por M2. Eso es lo primero. Vamos a marcar esto. ¿Sí? Esto es importante. Esto es lo que nos dice la ley de gravitación universal. Y otra cosa que nos dice es que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. ¿Sí? Estos dos cuerpos están separados una distancia. Y nos dicen que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Vamos a marcar esto también. Esto es lo que nos dice la ley de gravitación universal. Entonces, no puedo explicarles ahorita lo que es inversamente proporcional o directamente proporcional. Si gustan, puedo hacer un video de esto explicando qué significa que dos magnitudes sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Voy a asumir que ya conocen. Entonces, si son inversamente proporcionales, se dice que la fuerza gravitacional por la distancia al cuadrado es una constante. Esto es una constante 1 y esto es una constante 2. Entonces, lo que yo quiero es que la fuerza gravitacional quede sola. Fuerza gravitacional es igual a constante 2 entre distancia al cuadrado. ¿Sí? En otras palabras, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Que la fuerza gravitacional entre dos cuerpos va a ser igual a una constante, la constante gravitacional por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Se va formando esto. Esta ecuación se va formando aquí, si se van dando cuenta. Se va formando acá. Es como que una explicación, algo así. Pero en sí, la ley de la gravitación universal es esta. Esta es la ley. Que la fuerza gravitacional es igual a una constante G por la masa 1, la masa D, la masa 2, entre la distancia al cuadrado. Esa es la fuerza gravitacional. Una observación es que esta constante G es igual a 6,67 por 10 a la menos 11. Newton, metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Esta es la unidad de la constante gravitacional. ¿Sí? Y otras cosas más. Bueno, que la fuerza gravitacional, vamos a ver acá en la parte de unidades. La fuerza gravitacional, recuerden que la unidad de la fuerza es el newton. Entonces, la unidad de la fuerza gravitacional va a ser newton. ¿Sí? Una N.
Y nosotros vamos a trabajar con masas. Masas. La unidad de la masa va a ser kilogramos. ¿Sí? Vamos a trabajar con kilogramos. Y en el caso de la distancia, la unidad de la distancia va a ser metros. ¿Sí? Entonces, si tenemos un ejercicio y la distancia está en kilómetros, tenemos que pasarlo a metros. Si está en centímetros, lo pasamos a metros. Si está en gramos, lo pasamos a kilogramos. ¿Sí? Es importante que manejen la parte de conversión de unidades para eso. Los ejercicios que resolveré en los siguientes videos, básicamente es utilizar esta ecuación nada más. ¿Sí? Utilizar correctamente esta ecuación y el problema ya está resuelto. ¿Alguna otra cosa más? Pues si hay algo que se me escapó, resolviendo los ejercicios voy a aclararlos. Eso es todo por ahora. ¿Okay? Gracias.